Recuerdo aquel verano como si hubiera sucedido ayer, aunque han pasado muchos años desde entonces. Yo tenía tan solo 9 años y mis padres decidieron enviarme a pasar las vacaciones de verano con mi abuelo. Nunca antes lo había conocido, ya que había tenido algunos problemas con mi padre, lo que había mantenido a mi abuelo alejado de nuestra vida. Sin embargo, en ese momento, parecía que quería reconectar conmigo y mi padre aceptó la idea de que fuera a visitarlo. Aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. El viaje en coche hacia el rancho de mi abuelo fue largo y solitario. Noté que su casa estaba muy alejada de cualquier civilización, rodeada por una vasta extensión de tierra y vegetación. No había vecinos a kilómetros de distancia y la sensación de aislamiento comenzó a inquietarme. Cuando finalmente llegamos al rancho de mi abuelo, quedé impresionado por la magnitud del lugar. La casa era una antigua construcción de madera, con un porche delantero desgastado por el tiempo y el abandono. Mi abuelo me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos delataban algo de cansancio. Este se mostró genuinamente feliz de ver a mi padre aunque solo cruzaron un par de palabras. Cuando mi padre fue por mis maletas le pregunté por qué vivía tan lejos. Me explicó que le gustaba la tranquilidad del lugar y que estaba feliz de tenerme ahí. Mi padre se despidió de mí con un abrazo y me prometió que regresaría a recogerme al final de las vacaciones. Al entrar en la casa, noté que había otro hombre ahí. Mi abuelo me lo presentó como Javier. Era un hombre fornido, pero con un semblante enfermo y algo andrajoso. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. No dijo una palabra y en su lugar, se limitó a asentir con la cabeza cuando mi abuelo lo presentó. Aunque me sentí incómodo, decidí no prestarle mucha atención y continuar explorando la casa. A medida que exploraba la casa, quedé sorprendido por su belleza a pesar de su antigüedad. Los muebles de madera maciza y los tapices decorativos le daban un aire de elegancia y nobleza. Los pasillos estaban adornados con cuadros de paisajes rurales y retratos de antiguos miembros de la familia. Sus miradas me seguían a medida que avanzaba. La casa parecía congelada en el tiempo, como si el reloj se hubiera detenido hacia décadas. Mi curiosidad me impulsó a correr por los pasillos, explorando cada rincón de la casa. Mientras lo hacía, me encontré con Javier, quien estaba de pie en medio del pasillo. El encuentro me tomó por sorpresa y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. A pesar de su aspecto enfermo y andrajoso, su mirada era inquietantemente firme. Javier señaló una puerta al final del pasillo y pronunció sus primeras palabras desde mi llegada. «Vamos». Su voz era áspera y firme, lo que me hizo obedecer de inmediato. Sin decir una palabra más, me guió hacia la habitación, la cual sería mi alojamiento durante mi estancia en el rancho. Me dijo que sí los necesitaba durante la noche. La habitación de mi abuelo estaba a solo 3 puertas de la mía. Después de dar esa breve indicación, me dejó solo en mi nuevo cuarto. Mi corazón aún latía rápido por el encuentro con Javier. Su presencia me resultaba inquietante y su voz áspera había dejado una impresión duradera. Sin embargo, mi temor se desvaneció cuando entré en mi habitación. Era inmensa, con techos altos y una cama con dosel en el centro. Grandes ventanas adornaban una de las paredes, ofreciendo una vista impresionante de la parte trasera del rancho. Desde ahí, podía ver los campos y los árboles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La belleza de la vista era cautivadora y me ayudó a relajarme. A pesar de las circunstancias extrañas, me sentí afortunado de poder disfrutar de ese entorno natural. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de sombras en la habitación que parecía pintoresco en lugar de inquietante. La primera noche en el rancho fue tranquila. A pesar de los extraños ruidos que provenían de la casa, me aferré a la sensación de seguridad que me proporcionaba mi habitación con vista al campo. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se vería perturbada por eventos que estaban más allá de mi comprensión. Al día siguiente, después de un desayuno tranquilo en el que Javier apenas cruzó palabra, noté que ambos se pusieron a trabajar en el rancho. Esto me decepcionó un poco, ya que había esperado que mi abuelo tuviera tiempo para jugar conmigo. Sin embargo, él me prometió que más tarde me enseñaría a montar a caballo, lo cual me animó.
Decidí aprovechar la mañana para explorar el rancho por mi cuenta, con la esperanza de encontrar algo interesante que hacer. Caminé por los vastos campos que se extendían alrededor de la casa, disfrutando de la belleza de la naturaleza. El aire estaba lleno del aroma de la tierra y las flores silvestres, y el canto de los pájaros llenaba mis oídos. A pesar de la soledad del rancho, tenía algo especial que me hacía sentir más relajado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no había absolutamente nadie con quien jugar. La sensación de aislamiento volvió a apoderarse de mí y me aburrí rápidamente. En mi soledad comencé a imaginar que una vara la cual había encontrado era una espada mágica, y empecé a luchar contra dragones invisibles y monstruos malvados que acechaban en los campos. Mientras continuaba mi juego, vislumbré algo que llamó mi atención. En la distancia, no muy lejos de donde me encontraba, se alzaba un pequeño cobertizo que parecía un lugar interesante para explorar. La curiosidad me impulsó a correr hacia él, emocionado por la idea de descubrir un nuevo misterio en el rancho. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció cuando llegué al cobertizo y me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con una gruesa cadena y un candado oxidado. Miré por una de las ventanas, pero lo que pude ver dentro eran lo que parecían pieles de distintos animales, determinado a descubrir lo que se encontraba en su interior. Comencé a jalar de la cadena y a golpear la puerta con mi vara, pero no tuve éxito. La puerta parecía resistir todos mis esfuerzos y mi frustración comenzó a crecer. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sentí una mano fría y fuerte en mi hombro. Me sobresalté y me volví rápidamente, solo para encontrarme con la mirada fría de Javier. Su voz sonaba molesto mientras me preguntaba qué estaba haciendo y por qué no podía estar ahí. Su voz parecía molesta y en algún momento me pareció que incluso mostró un poco los dientes. Aterrorizado por la reacción de Javier, salí corriendo lejos del cobertizo y me dirigí de regreso a la casa. La tensión en el ambiente durante la comida era palpable y nadie hablaba de lo que había sucedido. En cuanto Javier se levantó de la mesa, le conté a mi abuelo. Pero simplemente mencionó que el cobertizo contenía las pertenencias personales de Javier y que no debía ir ahí. La revelación de la existencia de un lugar secreto en el rancho y la reacción de Javier dejaron una sensación incómoda en mi interior. Comencé a cuestionarme qué ocultaban mi abuelo y Javier, y por qué aquel lugar estaba tan fuera de límites. La curiosidad y el misterio se entrelazaron en mi mente y sabía que aún quedaban secretos por descubrir en ese misterioso lugar. La segunda noche en el rancho fue aún más inquietante que la anterior. Mientras yacía en mi cama, tratando de conciliar el sueño, escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza de la almohada. La puerta del cuarto de mi abuelo se abrió lentamente y un escalofrío recorrió mi espalda, ya que comenzaron a escucharse leves quejidos, los cuales en medio del silencio de la noche sonaban mucho más tétrico. Posteriormente, escuché lo que parecían ser pisadas, pero no eran pisadas comunes, eran distintas, casi como si un perro grande caminara por el pasillo. Aquello era extraño, ya que sabía que mi abuelo no tenía un perro. El miedo me invadió y mis pensamientos se dividieron entre si debía ir a investigar o quedarme en mi cama, tratando de bloquear los sonidos aterradores que llenaban la casa. Finalmente, opté por lo segundo, esperando que los sonidos desaparecieran por sí solos. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ignorar el inquietante eco de las pisadas, y poco a poco, el cansancio y el miedo me vencieron y finalmente me quedé dormido. Cuando desperté al amanecer, no estaba seguro de si lo que había escuchado había sido un sueño o una realidad. La casa estaba en silencio, y no había señales de lo que fuera que había caminado por el pasillo en la noche. Mi abuelo y Javier ya estaban desayunando, aparentemente sin preocupación alguna en sus rostros. Decidí hacer un comentario sobre lo que había ocurrido la noche anterior, con la esperanza de obtener una explicación o al menos algo de tranquilidad. Le mencioné a mi abuelo y a Javier las extrañas pisadas que había escuchado y la apertura de la puerta de la habitación de mi abuelo. Sin embargo, en lugar de encontrar respuestas o consuelo, sus respuestas me desconcertaron aún más. Mi abuelo simplemente me miró con una expresión de incredulidad y aseguró que no había salido de su habitación durante la noche. Javier, por su parte,
negó haber escuchado algo inusual. Ambos intentaron convencerme de que seguramente solo habían sido ruidos de la casa, crujidos y susurros nocturnos que se podían atribuir a la antigüedad de la construcción. A pesar de sus explicaciones, el miedo persistía en mí, sentía que había algo que no encajaba en la imagen que me estaban presentando, las pisadas que había escuchado eran demasiado distintivas para ser atribuidas a ruidos comunes de la casa y la apertura de la puerta de mi abuelo seguía siendo un misterio sin resolver. A medida que avanzaban los días en el rancho, la sensación de aislamiento y la percepción de que ocultaban algo se hacían más intensas. Las sombras de los secretos seguían acechando en cada rincón de la casa y la verdad parecía estar más allá de mi comprensión. Aquel día, decidí quedarme dentro de la casa en lugar de aventurarme por los campos del rancho. Había traído algunos juguetes conmigo, entre ellos una figura de un superhéroe que había sido mi favorita durante mucho tiempo. Me senté en el suelo de la sala de estar y comencé a jugar, haciendo que el superhéroe volara y luchara contra enemigos imaginarios. Mi imaginación se apoderó de mí y pronto me encontré corriendo por la casa, simulando que mi superhéroe volaba a través de los cielos, subí las escaleras y corrí por el pasillo a toda velocidad, divirtiéndome como nunca antes. Mientras me movía por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de mi abuelo estaba entreabierta. Aquello me pareció extraño, ya que mi abuelo solía mantener su puerta cerrada. Me acerqué lentamente a la puerta, curioso por lo que podría estar ocurriendo, empujé la puerta suavemente para abrirla un poco más y espiar en su interior. Fue entonces cuando me encontré con una escena que me dejó paralizado. Javier estaba sentado en la cama de mi abuelo, sin camisa y tenía múltiples cicatrices en su espalda. Lo que más me impactó fue una cicatriz que parecía estar fresca, aún enrojecida y reciente. Mis ojos se fijaron en ella sin poder apartar la mirada. La herida era grande y profunda, como si hubiera sido causada por algo afilado y peligroso. Javier se dio cuenta de mi presencia y su reacción fue inmediata. Se levantó de la cama con un movimiento brusco y cerró la puerta de golpe, casi gritando que saliera. Mis piernas temblaron mientras retrocedía. Asustado por su reacción, las preguntas llenaron mi mente y el misterio que rodeaba a Javier se volvía aún más intrigante. Aquel encuentro en la habitación de mi abuelo había dejado una profunda impresión en mí. Sentía que algo extraño estaba ocurriendo en el rancho. A pesar de mis dudas y temores, decidí hablar con mi abuelo esa misma tarde. Bajé corriendo las escaleras, ansioso por encontrar a mi abuelo y contarle lo que había visto. Lo encontré en la cocina, con la ropa sucia y sudoroso, tomando agua de un vaso. Su rostro estaba cansado, pero parecía relajado. Hizo un comentario sobre cómo ansiaba que fuera mayor para ser yo quien apilara el estiércol de las vacas. Aunque el comentario tenía un tono de humor, no pude evitar seguir inquieto. Cuando no me reí por su comentario, mi abuelo notó mi expresión y me preguntó qué me ocurría. Con cierto temor le conté lo que había sucedido. Como había encontrado a Javier con las cicatrices en su espalda y la herida fresca, mi abuelo escuchó con atención. Pareció que pensó muy bien en sus palabras antes de hablar. Me miró con ternura y trató de tranquilizarme. Me explicó que Javier era un hombre que había estado en el rancho durante mucho tiempo y que había tenido varios accidentes en el pasado, incluyendo caídas de caballos que habían dejado esas cicatrices en su espalda. Me aseguró que no debía preocuparme y que todo estaba bajo control. Sin embargo, sus palabras no lograron convencerme por completo. Sabía que había algo más detrás de la historia que me estaba contando, algo que se escondía en las sombras y que estaba relacionado con las extrañas pisadas que había escuchado la noche anterior. Las dudas seguían rondando mi mente y la sensación de que ocultaban algo se volvía más intensa con cada día que pasaba en el rancho. Los días siguieron su curso y aunque no todas las noches experimentaba el mismo evento, las sombras de los secretos persistían. Había llegado al punto en el que me había acostumbrado a la inquietud constante que llenaba la casa. Sin embargo, eso cambiaría en una noche en particular. Mientras mi abuelo me enseñaba a montar a caballo, escuché a Javier decirle que una de las yeguas estaba a punto de dar a luz y que probablemente lo haría esa misma noche. Sentí emoción por presenciar un evento tan especial.
así que le pedí a mi abuelo si podía verlo. Sin embargo, su respuesta fue negativa, dijo que no era un espectáculo para niños y que podría ver al potro al día siguiente. Aquella respuesta no fue satisfactoria para mí, estaba decidido a presenciar el nacimiento del potro y sabía que tenía que hacerlo esa misma noche. Planeé salir de mi habitación en silencio cuando todos estuvieran dormidos y dar un vistazo a los caballos en el establo. Esa misma noche, después de esperar pacientemente a que mi abuelo y Javier entraran a la casa y se dispusieran a dormir, llegó el momento de poner en marcha mi plan. El deseo de ver al potro era indescriptible y sabía que no podía esperar más. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido y me puse los zapatos en silencio. Cuando salí de la casa, la noche estaba oscura y serena, las estrellas brillaban en el cielo y el aire estaba fresco y limpio. Caminé lentamente hacia el establo, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, me encontré con un problema que no había anticipado. Los establos estaban cerrados con llave. Frustrado, me di la vuelta para regresar a la casa cuando noté un pequeño hueco en la cerca de madera que rodeaba los establos. Era lo suficientemente grande como para que yo pudiera pasar, pero para llegar a él, tendría que escalar por un montón de madera que mi abuelo tenía apilada cerca. Empecé a subir con cuidado, moviéndome lentamente para no hacer ruido. A medida que avanzaba, sentí una extraña sensación de que alguien me observaba. Giré la cabeza, tratando de ver quién podría estar mirándome, pero no vi a nadie en la oscuridad. Sacudí la sensación de que alguien me estaba observando y continué escalando. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzar el hueco en la cerca, un ladrido tronador y amenazante llenó el aire. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que la madera bajo mis pies se desplomaba y caía hacia abajo. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeando mi cabeza ligeramente. Cuando me levanté, me encontré cara a cara con un enorme perro que se veía sucio pero imponente. Su mirada era intensa y sus dientes relucían en la oscuridad. El miedo me envolvió y corrí tan rápido como mis piernas me permitieron hasta llegar a la casa. Entré en la habitación de mi abuelo, aterrorizado, y lo desperté con urgencia. Mi abuelo me escuchó con paciencia mientras le contaba lo sucedido. Aunque mi miedo me impedía hablar con claridad, él trató de calmarme y dijo que estaba bien, que seguramente Javier me había confundido con un ladrón y que al reconocerme solo me dejó ir. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi confusión. Mi abuelo decidió que era hora de contarme la verdad sobre Javier. Me explicó que Javier era lo que se podría denominar un nahual, alguien que tenía la habilidad de transformarse en un animal, en su caso, un perro. Me contó cómo se conocieron y cómo Javier había sido el motivo principal para vivir tan alejados de todo. Mi mente estaba llena de preguntas y asombro mientras escuchaba la historia de mi abuelo. Me costaba creer que Javier tuviera la capacidad de transformarse en un perro y que mi abuelo hubiera estado viviendo con él durante tanto tiempo. Aquella noche, mi perspectiva de la vida cambió para siempre y aunque mi miedo inicial se había desvanecido, un nuevo interés hacia lo desconocido se apoderó de mí. Hoy en día, ya como adulto, aún visito de vez en cuando a mi abuelo y a Javier. Aunque mi perspectiva de la vida ha cambiado desde que lo conozco, ahora sé que el mundo tiene enigmas, los cuales tal vez jamás podremos descifrar y solo nos resta vivir con ellos. Relato anónimo.